Ahora sí. Perfecto. Bien, vamos a ver los modelos universitarios. Vamos a arrancar viendo definiciones de la forma más divertida posible. Primero que nada, ¿qué es un modelo universitario? Son esas finalidades, ese conjunto de finalidades, principios, postulados, lineamientos o formas en que se desarrolla la universidad en cada país. Cada país tiene modelo universitario distinto, no son algo común a todos los países, y inclusive dentro de un país las universidades pueden variar, pueden tener distintos modelos. Exacto. Vamos a seguir viendo definiciones. Se pueden dividir según tipos de universidades, según tipo de gestión. Vos podés tener una universidad pública, que lo que la caracteriza es que la gestión de la universidad la realiza el Estado, o puede ser privada, en cuyo caso la gestión la realiza obviamente un privado, ¿no? También, según el tipo de arancel, las no aranceladas no se realizan ningún pago ni de cuotas mensuales, ni de matrículas, ni de derecho a examen, ni ninguna otra índole de pago en el transcurso de la vida universitaria, y las aranceladas se realizan pago de cuotas mensuales o de matrícula o de derecho a examen, etcétera. Puede variar Ujú. eso. Es importante que entendamos que no son lo mismo, según el tipo de gestión o el tipo de arancel. Es decir, públicas no es lo mismo que no arancelado. Exactamente. Por ahí nosotros lo relacionamos mucho porque estas dos condiciones se dan en nuestra universidad, pero no significa que sean sinónimos, ¿sí? Bueno, las universidades también pueden dividirse en autónomas. Autónomas significa que son independientes política y administrativamente de factores externos, véase poder estatal o poder provincial inclusive. Y esto suele implicar que son autogobernadas. En nuestro caso, si se acuerdan, el cogobierno, tenemos esa forma de gobierno, que eligen sus propias autoridades, no tiene injerencia al poder político sobre la universidad. O no autónomas, que en ese caso no son independientes. El poder político suele o designar sus autoridades o decidir directamente sobre las políticas universitarias. Es importante destacar que actualmente la mayor parte de las universidades del Mm. mundo son autónomas, que esto se logró por un proceso de lucha largo a lo largo de la historia. Eh, Hay muchas universidades en el mundo que todavía no son autónomas, bueno, todavía no, simplemente no son autónomas, eh, que de hecho vamos a ver inclusive en la actividad algunos ejemplos. Tal cual. Incluso en nuestro país tenemos justamente en la historia de momentos en donde las universidades no han sido autónomas, ¿sí? Donde dependían del Estado, un Estado militar, pero también de cuestiones religiosas, ¿sí? Universidades que dependían de la iglesia, sí, de alguna iglesia, y eso hacía que quienes elijan las autoridades sean estas personas, ¿sí? Por ejemplo, los referentes de una iglesia eran quienes elegían quiénes eran las autoridades, quiénes eran los docentes de las universidades, ¿sí? Como para que veamos que incluso en nuestras universidades esto en algún momento pasó, pero como mencionó Aus, a través de diferentes hechos históricos que se van a ver justamente en historia de la universidad, esto fue cambiando, ¿sí? Bueno, hay distintas formas de ingreso a las universidades. Esto varía mucho de un país a otro, inclusive de una universidad a otra, eh, inclusive también dentro de facultades en algunos Uh casos. -huh. Eh, Puede ser que tengas un curso de ingreso y un examen eliminatorio, puede ser que tengas un curso de ingreso en eliminatorio, pero que no se tome examen, que ingreses directamente. Puede ser que sea de ingreso irrestricto, es decir, que no se toma no tenés ni un ingreso nivelatorio ni un examen.
Eh, puede ser que simplemente dependan de un examen unificado para el país o por la universidad, o ambos incluso, o que te seleccionen según antecedentes, como el promedio del secundario, cartas de recomendaciones, ensayos o, bueno, tu CV. Exactamente. Bueno, antiguamente era, era peor. Se podían llegar a tomar en cuenta clases sociales, etnia, color de piel, religión incluso, género. Ujú, Eh, actualmente no es común que eso suceda. Eh, de todas formas, sigue habiendo algunos países que hay mucha disparidad en raza y en género inclusive. Eh, ujú. y que eso Sí, dificulta la llegada de todas clases sociales o etnias y géneros a la llegada a la universidad. tal cual. Incluso, de nuevo, por ahí reiteramos un montón de historia de la universidad, pero porque todos estos temas lo tocan un montón en ese contenido, pero hasta no hace mucho, la verdad no recuerdo bien la fecha, pero hace muy poco tiempo que las mujeres tenemos acceso a la universidad en nuestro país, ¿sí? Que hoy nos parece loquísimo o nos parece raro, pero no siempre tuvimos acceso las mujeres a poder estudiar en las universidades. Entonces son cosas que, de nuevo, son cambios que fueron produciéndose gracias a la lucha de los estudiantes de cada uno de los diferentes momentos de la historia que luchaban por diferentes cosas y que fueron logrando que cada vez la universidad sea más abierta en el sentido de que puedan ingresar sin restricción de cuestiones más culturales o cuestiones de género y que se abriera un poco más. A pesar de esa apertura de las universidades, aún hoy la clase social, si bien no por una cuestión de ingreso, digamos, de restricción, pero hay muchas personas que aún en nuestra universidad, que es una universidad, bueno, ya vamos a ver, que no arancelada y es pública, aún así hay mucha gente que no puede acceder a las universidades, ¿sí? A pesar de que son no aranceladas y son públicas. E inclusive esto es algo que por ahí nuestra generación ya toma como obvio, pero hay partes en el mundo donde ni siquiera es cierto esto, donde todavía sigue habiendo restricciones de género o Totalmente, restricciones de etnias. totalmente. Bueno, también puede en el ingreso haber cupos. Es decir, una universidad puede contar con un cupo máximo de personas, una cantidad máxima de estudiantes a admitir por año. eh, y eso quiere decir que si el cupo de estudiantes que quiere ingresar es mayor al cupo máximo que tiene la universidad, suelen respetarse unos criterios de admisión de, bueno, quienes tengan, por ejemplo, mejor promedio de secundario, son los que van a entrar, o los que si hay un examen nivelatorio, los que saquen mejor promedio en ese, mejor nota en ese examen, van a tener prioridades. Sí, exactamente. En algunos de los países que les va a tocar van a escuchar algo de la cota, que es justamente el corte que se hace para quienes pueden ingresar según eso, lo que estaba comentando recién Aus, según diferentes aspectos, digamos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más sobre nuestro modelo universitario argentino. ¿Qué les mencioné recién? Una característica como re particular y que vamos a ver que es muy particular de nuestro sistema universitario. Lo dije un montón de veces, también lo dijo Agus, ¿qué es? Sin miedo al error, chicos. Aunque sea por el chat. La idea es que sea un poco más dinámico, así no se aburren de escucharnos a nosotros. La mencioné un montón y hace un ratito ya lo dije. ¿Ustedes tienen que pagar para estar haciendo el curso de ingreso? No sé si alguien levantó la mano o comentó por el chat, yo no veo. Lautaro comentó que no, No, bueno, que entonces, ¿qué cree que no. significa? ¿Qué significa eso? ¿Que es una universidad arancelada o no arancelada?
¿Tenemos gente ahí atrás o solamente tenemos, no sé, una computadora? ¿Sería pública y no arancelada? Exactamente, sería nuestra universidad o nuestro modelo universitario es público y no arancelado, ¿sí? Por las dos cuestiones que ya mencionamos, porque no se les pide a ustedes que abonen nada, ¿sí? Para cursar, ni para rendir, ni para hacer el curso de ingreso, y es pública porque no hay ninguna restricción, ¿sí? En cuestiones de ni clase social, ni etnia, ni género, ni nada, ni edad, nada, ¿sí? Cualquiera, obviamente, el que haya terminado, la única restricción es que hayas terminado el secundario, eh, después puede ingresar cualquier persona. Todas estas cosas que medio ya estuvimos charlando están dentro de una normativa que esta ya la vimos, a la Ley de Educación Superior, ¿sí? Que dice que, bueno, por un lado, que todo el derecho a la educación, ¿sí? Es no solo que es un derecho humano de cada uno de ustedes, sino también social y que es un bien público, ¿sí? A su vez, en esta normativa tenemos que el financiamiento de las universidades, esto capaz que lo han escuchado un montón en el último tiempo, ¿sí? Eh, es proveído por el Estado Nacional y que las universidades están regidas o tienen que ser fiscalizadas, ¿sí? Cada una de las universidades de nuestro país, sea provinciales o nacionales. A su vez que toda la educación superior es gratuita, como ya lo mencionamos, ¿sí? Y que se prohíbe completamente que se cobren aranceles o impuestos o tasas o tarifas, ¿sí? De manera directa o indirecta para poder acceder a la universidad o para poder rendir un examen o lo que fuere, ¿sí? Y a su vez que, y esto lo menciono que va a estar muy linkeado con las funciones de la universidad, que la universidad no solo tiene eh, el deber o una de sus funciones es la docencia, es decir, la educación, sino que también tienen que hacer investigación y extensión, ¿sí? Que ahora, luego en funciones, lo vamos a ver más en detalle. Pero eso recuérdenlo porque lo vamos a volver a ver. En nuestro sistema universitario, sí, se divide o tiene la siguiente organización. Nosotros una vez que terminamos el secundario, sí, podemos hacer carreras de pregrado o carreras de grado. Las carreras de pregrado son aquellas que tienen duración menores a 4 años, ¿sí? No sé acá si hay gente que esté ingresando a Tuari o a Tudai, están dentro de este grupo, ¿sí? De carreras de pregrado, que son las tecnicaturas, asistentes, intérpretes, entre un montón de otras carreras más. Por el otro lado tenemos carreras de grado, ¿sí? Que son las carreras que tienen una duración de más de 4 años, ¿sí? Que por ahí quienes están haciendo las carreras de ingeniería en sistemas o física o licenciatura en tecnología ambiental, matemáticas, ¿sí? Son carreras de grado, ¿sí? Por eso también no sé si sabrán o habrán notado que en nuestra facultad, si bien IBU es la misma materia para todos, es diferente las materias para quienes quieren acceder a pregrado y quieren acceder a grado, ¿sí? Lo que es fundamentos, matemáticas, y bueno, otra de las materias son diferentes según si vos querés acceder a una carrera de pregrado o de grado, ¿sí? Porque la orientación es diferente. Dentro de las carreras de grado tenemos todas las licenciaturas, las ingenierías, ¿sí? O bueno, títulos equivalentes universitarios. Una vez que terminaron de realizar una carrera de grado y obtuvieron el título, pueden acceder a carreras de posgrado, ¿sí? Posgrados son especializaciones, maestrías o doctorados que se realizan una vez que nos graduamos de, por ejemplo, una licenciatura. Acá sí hay que hacer una salvedad, ¿sí? Porque nosotros hablábamos de que no les pueden cobrar ningún arancel por estudiar, pero acá sí se hace una salvedad, ya que dentro de estas categorías de posgrado, sí las universidades pueden cobrar algún tipo de arancel para cursar o estudiar o un tipo de matrícula, ¿sí? Pero bueno, eso es cuando ya es posgrado, ¿sí? Que la mayoría de las universidades, lo vamos a ver ahora en un cachito, es una forma también que tienen para poder financiarse, ¿sí? Además de lo que les provee del Estado Nacional. En nuestro país tenemos 61 universidades públicas de orden nacional, 6 de orden provinciales, ¿sí? 53 universidades privadas,
Y institutos universitarios, ya sea nacional, privados o provinciales, son 22. Ustedes, nuestra universidad, ¿dentro de cuál de todas estas instituciones está? ¿Saben? Está dentro de las 61, de las 6, de las 53. Ya sabemos las 53 no, porque dice que son privadas, ya hablamos que es pública. Pero ¿es provincial o nacional? Provincial, ¿no? Provincial. Nacional. Nacional, ¿sí? Es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Por ahí se confunde con la Provincia de Buenos Aires, pero ustedes están dentro o van a ingresar a una universidad nacional, ¿sí? Dentro de, si miramos el porcentaje de universidades públicas y privadas, claramente se nota que hay, o se ve, que hay muchas más universidades públicas o estatales que privadas, ¿sí? Que es una característica muy destacable de nuestro sistema universitario, ¿sí? Que sean más estatales que públicas, que privadas, perdón. Después, bueno, les dejamos ahí en más info, le vamos a ir dejando, que lo pueden mirar al que le interese, estadísticas relacionadas a esto, ¿sí? A las universidades públicas, relacionadas a la cantidad de carreras, a la cantidad de estudiantes y demás. Ahora no nos vamos a detener, así podemos continuar con la parte teórica. Entonces, como para resumir un poco, las principales características que tienen las universidades en nuestro país es que son no aranceladas, ¿sí? Tenemos que son gratuitas desde 1949, son autónomas, es decir, que eligen a sus propias autoridades y toman sus propias decisiones, que está relacionado con el cogobierno, ¿sí? Que vimos en la clase virtual anterior. Son autotárquicas, es decir, que gestionan todo lo que el Estado Nacional les provee como financiamiento. Cada una de las universidades decide cómo gestiona o cómo administra ese presupuesto o ese financiamiento que les llega desde el Estado, ¿sí? Y bueno, todas estas dos cuestiones, todas estas decisiones se toman a través del cogobierno, ¿sí? Como mencioné, el presupuesto universitario en nuestras universidades proviene del Estado Nacional, ¿sí? Es el Estado Nacional quien decide cuánto financiamiento se le da a cada una de las universidades del país, ya sean las nacionales o las provinciales, y esto se va a ver afectado según las políticas de gobierno de cada uno de los gobiernos que estén gobernando, valga la redundancia, en ese momento, ¿sí? Y las universidades también pueden hacerlo a través de sus recursos propios, que es, como les mencionaba, que por ejemplo a través de doctorados o maestrías, que las universidades puedan cobrar, por ejemplo, no sé, una matrícula, entonces eso es un ingreso extra que pueden tener las universidades. Y por ahí se puede dar también alguna otra dinámica, pero por eso más que nada ese tipo de actividad, ¿sí? Estas cosas están muy reguladas por el Estado Nacional, ¿sí? Las universidades son auditadas todo el tiempo y todo el tiempo es súper riguroso cómo se tienen que presentar todos los gastos que realiza cada una de las facultades y la universidad, ¿sí? Para controlar que esté todo de manera correcta. En las universidades privadas en nuestro país claramente no tienen un respaldo del Estado Nacional como tienen las universidades públicas y se financian obviamente con los aranceles que pagan todos los alumnos que cursan, ¿sí? Más o menos esta es la distribución de las diferentes universidades o instituciones universitarias que tenemos en nuestro país. Estatales, las tenemos de este lado, en verde, ¿sí? Que podemos ver que al menos en cada una de las provincias hay una universidad, ¿sí? En algunas, obviamente, como lo que es Provincia de Buenos Aires, tenemos 26 universidades, pero al menos en todas las provincias hay una universidad, ¿sí? Y esto hace que la universidad se acerque a toda la población, ¿sí? A diferencia de por ahí de las universidades privadas que están un poco más sectorizadas, ¿sí? En algunas provincias e incluso hay en algunas que directamente no hay universidades privadas, ¿sí? Esto si quieres después acá le dejamos también un link para que lo puedan ir viendo y ir viendo cuáles son las universidades y demás que hay en cada una de las provincias. El ingreso en nuestra universidad, que es una universidad pública, cada una de las universidades define cómo es el tipo de ingreso, ¿sí?
Pero básicamente la mayoría de los ingresos en las universidades de nuestro país son con admisión sin restricción, ¿sí? Lo que se pide es una asistencia a un curso nivelatorio o orientativo, ¿sí? Que no hay examen, o en algunos que sí hay un curso de ingreso que puede o no tener un examen de ingreso, ¿sí? No tenemos cupo máximo, ¿sí? Es decir, que ingresan todos los que aprueban, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, que ustedes tienen que asistir a un curso y tienen que rendir un examen y aprobar el examen para poder ingresar a la universidad. Todos aquellos que cumplan con las condiciones, ingresan, ¿sí? No es que porque son 200 ingresantes y solamente hay 100 cupos y solamente ingresan los 100 primeros con mejores notas. No, ingresan todos los que cumplen las condiciones de realizar el curso de ingreso y aprobar las materias correspondientes al curso de ingreso, ¿sí? Y bueno, la duración depende, ¿sí? Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos este curso que dura aproximadamente son creo que tres meses, después está el curso de febrero, que es un único mes, eso va variando y como varía también de facultad a facultad, varía de universidad a universidad, ¿sí? Por ahí también han escuchado que en la UBA está el CBC, que eso es un ingreso que dura todo un año, ¿sí? Entonces, bueno, nada, depende de cada universidad decide cómo realizar ese ingreso, ¿sí? Para mencionar así medio rapidito algunos valores o algunas estadísticas de participación de estudiantes extranjeros según la oferta en nuestro país, esto, ¿no? También, a pesar de que si no sos argentino, igualmente también podés estudiar en la universidad públicas de nuestro país. Dentro de las estatales, tanto de pregrado y grado, hay 4,1%, ¿sí? De extranjeros, en los de posgrado es un 9,1%, y en las privadas hay un 4,7%, ¿sí? De estudiantes y un 12% en posgrados, es decir, en maestrías o doctorados en universidades privadas. En cuanto al costo de estudios, tenemos, si bien no lleva un costo de abonar en la universidad, sí lleva un costo estudiar, ¿sí? Porque muchos por ahí no tienen universidades en sus ciudades y tienen que mudarse. Por ejemplo, si alguien es de Azul o La Barría y vienen a estudiar a Tandil, se tienen que mudar y eso es un costo, ¿sí? Pagar un alquiler, pagar alimentos, pagar fotocopias, el colectivo, todo eso es un costo para el estudiante, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema universitario están las becas, que lo que buscan es justamente apoyar estos diferentes costos que por ahí pueden tener los estudiantes para poder ayudarlos a continuar, ¿sí? La cursada y que no tengan que detener los estudios por tener que trabajar para poder justamente sustentarse. Así que bueno, estas becas obviamente no completan, ¿sí? Los gastos, pero bueno, ayudan bastante, ¿sí? Esto ya lo vimos, así que lo pasamos de largo, qué tipos de becas. Esto lo mencionamos un montón, que gracias a las diferentes luchas que se dieron en nuestro país, ¿sí? Después en historia se va a ver que nuestro país fue uno de los pioneros en diferentes luchas en donde se buscaban derechos para la población en general y para el acceso, ¿sí? A la universidad pública, principalmente lo vamos a ver en Córdoba, se dieron un montón de sucesos y un montón de luchas que dieron pie a la universidad que conocemos hoy en día. También tenemos la reforma universitaria de 1918, esa por ahí es la más importante. En nuestro caso, en nuestra universidad, en su momento lo que fue, que esto ya también lo vieron, la lucha por el comedor universitario autogestionado, ¿sí? En el 2018 también hubo tomas, el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, también hubo tomas, ambas relacionadas a los ajustes presupuestarios desde los diferentes gobiernos al financiamiento de las universidades, ¿sí? Entre, bueno, un montón de otras luchas importantes que se fueron dando a lo largo de toda la historia. Datos por ahí que los paso medio por arriba, pero hay más de un 50% de estudiantes que se mantienen durante todo el primer año de la carrera universitaria, el resto muchos abandonan la carrera universitaria. Hay un 23,3% de egresados a tiempo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la carrera dura 5 años y hay solamente el 23,3% se reciben esa cantidad de años, ¿sí? Hay una tasa neta de universitaria del 26,1%, ¿sí? Esto quiere decir que son personas que acceden a la universidad de todo el país, ¿sí? Es decir, solo el 26,1% de la población
que bueno, en las aldeas entre 18 y 24 años, por ahí la población joven, solo el 26,1% de esa población accede a la universidad, ¿sí? Estamos hablando de un porcentaje súper bajo, o sea, si lo pensamos en el sentido de que es una universidad donde no se cobran aranceles, donde es gratuita, donde por ahí la mayor restricción es aprobar un curso de ingreso, ¿sí? Que no todas, no todas las universidades, facultades tienen eso, y aún así es muy bajo el porcentaje de personas que ingresan a la universidad, ¿sí? Hay una de las problemáticas, porque obviamente nuestro sistema universitario no es perfecto, requirió un montón de cuestiones de luchas que se fueron dando en la historia y que nos quedan un montón más, creo yo. Tenemos una baja graduación, ¿sí? De graduados, es decir, ingresan un montón de estudiantes, pero solo el 20% más o menos se gradúa, ¿sí? Esto está muy relacionado a lo que mencionaba recién, ¿no? De tener que mudarse, tener que pagar un alquiler, pagar alimentos, no todos lo pueden hacer o no todos lo pueden mantener en el plazo que dura una carrera universitaria, entonces eso hace que muchos tengan que dejar la carrera antes de terminarla. Hay unos estudiantes que por ahí abandonan, como habíamos visto, que había un alto porcentaje de estudiantes que abandonaban en el primer año, y también la duración que está, de las carreras, que está muy relacionada a esta cuestión de que muchos tienen que dejar la carrera porque no pueden continuar manteniéndose por ahí en otra ciudad, o incluso muchas veces en la propia ciudad. No es fácil poder mantener a un estudiante tantos años, entonces bueno, son por ahí cosas que todavía tienen que repensarse, o que tendrían que repensarse de nuestro sistema universitario. Bueno, ahora vamos a ver un poco de funciones de la universidad, ¿sí? Hasta acá, bien, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Yo voy a tomar un poco de agua porque, ya que no hacen ningún comentario, o Agus, algún comentario, algo que me haya quedado No, sin por decir. ahí, para agregar un poco de información, es que nuestro bajo porcentaje de graduados también suele suceder que tenemos carreras que tienen una salida laboral muy instantánea. Entonces la gente suele conseguir, los estudiantes, no la gente, suelen conseguir trabajo antes de terminar la carrera. Lo que nosotros siempre recomendamos es, por más que consigan trabajo, intenten conseguir el título, intenten terminar la carrera, porque eso les da una herramienta más a futuro de poder, no es lo mismo tener el título en mano que tener unas materias cursadas y un poco de experiencia laboral. Tal cual. Por ahí eso pasa más que nada en ingeniería en sistemas, o los chicos que estén haciendo TUDAI, ¿sí? Que es exactamente lo que dice Agus. Nuestras recomendaciones: terminen las carreras universitarias. ¿Cuesta un montón? Sí, cuesta un montón, pero termínenlas porque eso les va a dar herramientas para, si ustedes quieren ir creciendo, por ejemplo, en una empresa de software, poder ir haciéndolo, ¿sí? Porque si, supongamos, son ingenieros que no terminaron la carrera, no van a poder ir ascendiendo en esa empresa. En cambio, si ustedes tienen un título universitario, eso les va a permitir poder ir ascendiendo en los diferentes escalones de la empresa, ¿sí? Lo mismo con los chicos que estén haciendo TUDAI, ¿sí? Si ustedes no tienen el título, por ahí van a quedar en los primeros escalones, porque sí, programar, van a aprender a programar rápido, pero no les va a dar herramientas para poder decir, che, pará, pero yo tengo un título universitario y esto me permite poder ir escalando en la empresa, ¿sí? O incluso para trabajos fuera de Argentina, está bueno tener el título universitario porque les da otro peso frente a, por ahí, alguien que estén compitiendo por el puesto, les va a dar otro peso tener un título universitario, ¿sí? Así que está buenísima la aclaración que dice Agus, porque es algo que pasa un montón y los alentamos a que esto terminen, ¿sí? La carrera universitaria. Bueno, si no hay ningún comentario, voy a compartir. Bueno, ahora vamos a ver funciones. Yo las mencioné. A ver cuáles son las funciones, a ver si me estaban prestando atención. ¿Cuáles son las 3 funciones de la universidad? Educación, investigación y extensión, ¿sería? Excelente, muy bien. Esas son las 3 funciones de la universidad.
Esto lo comentamos porque por ahí muchos piensan como que la universidad solo es formación de profesionales, y la universidad es mucho más que eso y está relacionada a esta cuestión de que la universidad es pública y que está arancelada por el Estado Nacional, es decir, que está arancelada por todos, ¿sí? Porque el Estado Nacional, ¿de dónde saca esa plata? ¿Sí? De todos los impuestos que pagan los argentinos en cada cosa que compramos, eso va llevando a que el Estado vaya teniendo plata y esa plata después sea repartida en las universidades. Entonces, las universidades no dejan de ser de toda la población, ¿sí? Entonces, las universidades tienen que estar al alcance y poder acompañar a la comunidad, a la población, ¿sí? Que está de alguna manera pagando por esos estudios, ¿sí? O esas otras cuestiones que ahora vamos a ver, como la investigación. Entonces, bueno, dentro de las funciones, y que también está regido, como ya vimos en la Ley de Educación Superior, una de las principales es formar y capacitar científicos, profesionales docentes y técnicos, ¿sí? Que tengan esta capacidad de poder ser reflexivos, críticos, de poder tener mentalidades creadoras, ¿sí? Formarlos con un sentido ético, ¿sí? Ser éticos con la profesión que a cada uno le corresponda, una sensibilidad social, que esto es muy importante en esta cuestión de que las universidades son públicas, y principalmente enfocarse o trabajar en cuestiones relacionadas a personas que estén por ahí en desventaja, ¿sí? Qué sé yo, personas con discapacidad o con marginalidad, etcétera, en toda la Argentina, ¿sí? También promover el desarrollo y la investigación, no solo de la parte científica y técnica, sino también de todas las cuestiones humanísticas y artísticas, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos, o somos muy pioneros en un montón de cuestiones de, de de estudios humanísticos, ¿sí? De derechos humanos, tenemos un montón de avance en ese sentido. Y no solo por ahí de la parte más científico-técnica, que es la que más a veces se escucha. También poder extender nuestro accionar a la comunidad, ¿sí? Esto está relacionado con la parte de extensión, que ahora vamos a ver un poquito qué es la extensión, y poder llevar la universidad a toda la población, ¿sí? Que no quede solo centrada en un campus universitario. Y también, bueno, obviamente lo de crear y difundir los conocimientos, que por ahí que esto está más relacionado con la parte de los conocimientos que se crean en las cuestiones científicas, que eso se difunda a la población y ese conocimiento sea alcanzado por toda la población, ¿sí? El primero y el que más conocemos de las funciones es la formación de graduados o la formación de profesionales, ¿sí? Las universidades, para esto es para lo que más destinan el dinero, ¿sí? Para la formación de profesionales. Esto lo planteo porque cuando hablamos de financiamiento, muchas veces se piensa que el financiamiento es para que no se llegue a pagar la luz, o que no se llegue a pagar el gas, o que no sé. Pero en realidad lo que está sucediendo cuando no hay financiamiento, lo que termina pasando es que descienden mucho los salarios de los docentes, que son los formadores, ¿sí? Porque la mayoría del presupuesto de las universidades va a los docentes universitarios, ¿sí? Va para otras cosas, pero la mayor parte va para eso. Entonces, cuando hay o no hay aumento de financiamiento y tenemos inflación, lo que en realidad queda parado son los salarios docentes, ¿sí? Estas las vamos a dejar porque son por ahí datos que los pueden ir mirando ustedes. Esta por ahí, si quieren, nos detenemos un poquito más, que es porque está relacionado a lo que hablábamos recién con Agus de la deserción de los estudiantes, es decir, los estudiantes que dejan las carreras universitarias. En el año 23, por ejemplo, en las carreras de pregrado y grado a nivel estatal ingresaron 520.000 aproximadamente estudiantes. Se reinscribieron 1.400, es decir, que por ahí chicos que habían ingresado en otros años se volvieron a anotar, ¿sí? Es decir, que continuaron con la carrera universitaria. Estudiantes, 2 millones, ¿sí? Y solamente de esta cantidad de estudiantes que hay, egresaron 88.000, ¿sí? En toda la Argentina. Y ahí vemos cómo es la disminución, ¿sí? De quienes están transitando la carrera universitaria y quienes efectivamente logran graduarse. Por otro lado, tenemos la parte de investigación científica tecnológica y, como mencioné también, en cuestiones relacionadas
a derechos humanos o cuestiones más humanísticas y también artísticas, ¿sí? Todas estas actividades están orientadas a a generar nuevos conocimientos, aplicar alguna solución a diferentes problemáticas que se den a nivel científico y técnico, y que esto pueda generar un impacto positivo en la población, ¿sí? ¿En dónde se hace investigación? Se hace investigación en instituciones privadas e instituciones estatales. En nuestro país, el 80% de las investigaciones se realizan en instituciones estatales. Y dentro de las instituciones estatales está nuestra universidad también, ¿sí? Las universidades también funcionan como instituciones de investigación, ¿sí? A ustedes les va a pasar, por ejemplo, que la gran mayoría de sus docentes, porque no sé si todos, pero sí la gran mayoría, un 90% capaz que de los docentes, van a ser investigadores, ¿sí? Es decir, docentes son profesionales que se recibieron probablemente de sus mismas carreras y que continuaron su formación o continuaron su profesión como investigadores, ¿sí? Acá mencionamos 3 instituciones que son por ahí las más conocidas. CONICET seguramente la conocen, la CONAE, sí, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Esta es capaz que también la han escuchado nombrar porque es la institución en donde se lanzaron varios satélites al espacio. Y está el CNEA, sí, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está, bueno, hay varias, hay una por ejemplo en Bariloche, esa por ahí también la hayan escuchado. Estas son por ahí las más conocidas, pero hay un montón de instituciones que realizan investigación a nivel nacional y es público, ¿sí? Otra por ahí que también hayan escuchado bastante es el INTA, ¿sí? Acá por ahí en nuestra zona se escucha bastante. El INTA también es una entidad de donde se realiza investigación relacionada a cuestiones agropecuarias, ¿sí? Esto también se lo vamos a dejar después porque por si a alguien le interesa, en cada uno de los links, ustedes van a, perdón, en cada uno de los logos hay un link que pueden acceder a cada una de estas instituciones en donde se realizan investigación. Las universidades son un gran porcentaje, sí, de lugares en donde se realiza investigación, junto muchas veces a estas otras instituciones que mencionamos, como por ejemplo CONICET, ¿sí? Suele suceder en muchos casos que las universidades hacen investigación y los investigadores o los investigadores en formación, que son los becarios doctorales, pertenecen a CONICET, ¿sí? Entonces, es decir, que siempre trabajan de manera conjunta las universidades con algunas otras de estas entidades. Muchas de las carreras que están en nuestra facultad, ¿sí? O todas, tienen un perfil para poder ser investigadores, ¿sí? En especial las licenciaturas tienen formación para este tipo de perfil, ¿sí? Para un perfil más de investigador, y tenerlo en cuenta como salida laboral. Ahora bien, ¿qué les parece? ¿Les parece a ustedes importante que exista un sistema científico estatal? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Es importante o tendría que ser del privado? Es opinión. Acá no hay nada que esté bien, no esté mal. ¿Sí? Es simplemente una opinión. Los escucho. ¿No? ¿Nadie se anima? Yo digo que es importante para que todo esté, o sea, que se escuche a la sociedad entera, todo lo que tenga que decir. Tal cual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cuestiones, por ejemplo, es un ejemplo que siempre uso porque me parece como bastante claro, ¿sí? Hay entidades privadas que sí por ahí les va a interesar estudiar algo que también a la sociedad le interese. Pero puede ser que muchas veces a las entidades privadas hay cosas que no les interesen. Por ejemplo, el mal de Chagas. ¿Saben qué es el mal de Chagas? ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad que se produce por un bichito en el norte de nuestro país, ¿sí? Y que afecta obviamente a las poblaciones más vulnerables porque se dan en casas con mucha precariedad, ¿sí? Porque es un bichito que se esconde en casas muy precarias y que puede afectar y puede enfermar de manera muy grave a las personas. Obviamente a un privado no le interesa generar
algún tipo de medicamento o algún tipo de vacuna o algún tipo de solución a ese problema, porque son personas que no van a poder pagar una medicación o un tratamiento. Entonces al privado no le interesa encontrar una solución a eso y es un problema muy grave que tienen en el norte de nuestro país. Entonces ahí es donde entra, ¿sí?, la investigación o la ciencia pública, porque a nuestro país, sí, obviamente, ¿quién quiere que alguien de nuestro propio país se enferme y encima personas que no pueden acceder a ningún tipo de tratamiento? Entonces ahí es donde tiene mucha relevancia y mucha importancia, ¿sí?, el sistema científico público. O también en cuestiones ambientales, ¿sí? Obviamente un Estado quiere proteger y preservar lo que más pueda, ¿sí?, todos sus bienes naturales, por decirlo de alguna manera, y eso lo pueden hacer a través de investigación científica, ¿sí? Porque a un privado, a una empresa, lo único que le importa por ahí, no sé, es extraer algún mineral y no le va a importar mucho si contamina o no, porque bien extrae y se va. En cambio a nosotros sí nos importa, porque es nuestro país, son nuestras, no sé, nuestras montañas y las queremos cuidar, es nuestro agua y no queremos que se contamine, y entonces ahí de nuevo entra la importancia, ¿sí?, del sistema público de ciencia, ¿sí? El privado está bueno, sí, porque el privado tiene un montón de otras ventajas que por ahí pueden aportar un montón de financiamiento y que eso hace que las investigaciones se puedan dar más rápido, ¿sí?, o de otra manera. No son excluyentes tampoco, ¿sí? Hay muchas cosas que arrancaron desde la ciencia pública, ¿sí? Y que después al privado dijo, che, para esto capaz que está bueno, ¿sí? Un ejemplo es el mamógrafo óptico, que está dentro de estas Filminas, no sé si está, no, está más adelante. Es un proyecto de investigación de nuestra facultad, ¿sí?, que arrancó como un proyecto de ciencia pública, ¿sí?, de los investigadores de CONICET, que después le llamó la atención al privado. ¿Por qué? Porque le vieron una posible salida de dinero, ¿sí? Entonces ahí sí se sumó el privado a una investigación que había arrancado como pública, que sigue siendo pública, pero bueno, como que hubo otro interés, ¿sí? Cuando hay un interés económico, ahí es donde el privado echa el ojo. No está mal y está bien, ¿sí? Pero digo, hay cuestiones, como mencionó su compañero, que al privado no le va a interesar y sí le interesa al público, ¿sí? Porque incluso muchas veces las investigaciones nacen porque la sociedad está buscando una respuesta a alguna problemática. Y entonces son los científicos argentinos quienes se acercan a esa problemática e intentan dar o una solución o investigan para ver qué se puede hacer, ¿sí? Un poco esto que estaba diciendo recién, son estas las ventajas, ¿sí? Por un lado es la promoción y el acompañamiento de investigaciones en temáticas estratégicas para nuestro país a corto, mediano y largo plazo, financiamiento en desarrollos tecnológicos en áreas claves para el futuro del país, aún en sus estadios más tempranos, cuando es más difícil encontrar inversiones privadas, como por ejemplo les comentaba de el mamógrafo óptico, capacidades para realizar obras complejas de recursos humanos locales, y también productos y servicios de alto nivel para consumo y exportación, ¿sí? Por ejemplo, también lo podemos pensar en el INTA, que genera herramientas específicas para poder generar mayor producción dentro de cada uno de los campos agropecuarios, por ejemplo, ¿sí? No solamente lo pensemos en tecnologías meramente tecnológicas de computadoras, por ejemplo. Acá le dejamos varios ejemplos de cosas que se investigan en nuestra facultad, como para que lo chusmen después si les interesa. Y pasamos ahora a la extensión universitaria, ¿sí? La extensión universitaria tiene como finalidad acercar la universidad a la población, ¿sí? Por ahí no es la mejor definición, pero es como para entenderlo un poco, ¿sí? Lo que se busca con la extensión es que los conocimientos que se generan en estos lugares por ahí de investigación sean de manera conjunta, de saberes conjuntos, ¿sí? Es decir, que no es que se acerca el científico o el investigador y dicen, esta es la solución a una problemática, por ejemplo, de contaminación, ¿sí? No. Lo que busca la extensión es, entre las dos partes, entre los vecinos, entre la población y los investigadores, llegar a una solución, ¿sí? En donde se
juntan los saberes locales o los saberes de la población, ¿sí? Con los saberes científicos y más teóricos. Entonces la extensión lo que busca es acercar un poco la universidad a estas problemáticas concretas y reales que tiene una comunidad, ¿sí? Y la idea es que de la extensión se enriquezcan los dos lados, el investigador que pueda enriquecerse con los conocimientos locales de la población o del vecino, y que los vecinos también se enriquezcan con el conocimiento más práctico, perdón, más teórico por ahí que puede tener el investigador, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto lo que se busca es construir este conocimiento entre todos los saberes de todos los actores, ¿sí? Que no hay una verdad absoluta, ¿sí? Que no es que el investigador se acerca con su ego y da las soluciones, sino que se busca entre los dos, ¿sí? Entre las dos partes. Y también es un lugar re importante para que participen los estudiantes porque son por ahí las primeras conexiones que pueden llegar a tener como profesionales a la sociedad, ¿sí? Y sumando a esta cuestión que les comentaba de el acercamiento de una universidad que es pública a la población que de alguna manera indirecta es quienes aportan a el financiamiento de la misma, ¿sí? Hay diferentes formas de hacer extensión. Puede ser que hagas extensión a través de programas, que son los proyectos que duran más de 2 años, proyectos de 1 año, actividades que pueden ser de 1 o más días, puede ser a través de la difusión o la comunicación de la ciencia, o a través de exposiciones y ferias, ¿sí? Esto cuando sean estudiantes, seguramente de alguna de estas van a participar, porque está relacionado con las actividades ALE, con las... ahí se me fue la otra, ¿cómo se llama, Naus? ¿PPS? Las prácticas. No, las prácticas socioeducativas, ¿sí? Según qué carrera estén estudiando, van a tener que hacer alguna de las dos porque lo piden como requisito para obtener los títulos universitarios, ¿sí? Así que seguramente algunas de estas actividades o algunos de estos programas van a participar una vez que sean estudiantes. Acá le También, damos también, sí, incluso, menciono rápido, incluso si no tienen en su plan de estudios actividades de extensión y demás, se pueden hacer igualmente y esa actividad de extensión cuenta como suplemento al título. O sea, vos te quedan el título universitario que realizaste esa actividad. tal cual. Y también piénsenlo como formación profesional, ¿sí? Es muy importante poder acercarse como universitarios a la comunidad, ¿sí? Porque nos abre un montón el panorama de realidades que no conocemos, realidades que por ahí no vivimos, entonces nos forma o los va a formar como, yo siento, como mejores profesionales, ¿sí? Que van a poder tener una mirada completamente diferente de la carrera, de su carrera y de cómo afrontar la profesión, si pueden y eligen atravesar alguna de estas actividades de extensión, ¿sí? Bueno, más que nada era eso. Perdón por que fui a las chapas, pero así podemos darle tiempo para que puedan hacer la actividad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O bien? A ver si se guardan los grupos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, ahora lo que los vamos a hacer va a ser distribuir en 3 grupos, ¿sí? Antes de que se vayan ya le vamos a dejar el link acá en el chat. Ay, no me deja. Ahí está. Bueno, ahora de manera aleatoria los van a asignar a 3 salas diferentes. En cada sala tienen el nombre del país que les toca, ¿sí? Por eso, ahora mientras yo explico, abran este link que les acabo de compartir, porque una vez que vayan a las salas no lo van a tener este link, ¿sí? La actividad, lo que tienen que hacer es, según el país que les toca, leer el PDF que está dentro de cada una de esas actividades. A ver si puedo abrir una. Leer el link con el material que está en cada una de esas actividades. ¿Ven? Que acá dice PDF Estados Unidos. Bueno, tienen que ingresar a ese PDF de cada uno de los modelos y leer, ¿sí?
Una vez que leen, tienen que ir llenando de a poco, ¿sí? Este mini, no es un cuestionario, sí, es una guía para que ustedes puedan ir completando a medida que van leyendo, ¿sí? Tienen que, bueno, primero completar nombres, apellidos y sus DNI de cada uno de los integrantes del grupo, y luego tienen que completar el punto número 1, que es características principales de los modelos universitarios, del modelo universitario, perdón, que les haya tocado. Y después, características positivas y negativas de ese sistema universitario que les tocó, ¿sí? Para esta actividad, para realizarla, le vamos a dar media hora, ¿sí? Una vez que se cumple ese tiempo, vamos a volver, ¿sí? Todos juntos a la sala principal y lo vamos a ir debatiendo entre todos, ¿sí? La idea es que cada grupo vaya comentando sobre el modelo universitario que les tocó y vamos a ir trabajando de manera paralela e ir comentando en relación a nuestro sistema universitario. ¿Sí? ¿Se entendió la actividad? ¿Alguna pregunta? Porque vimos que ya habían terminado, por ahí a algunos les quedó un poquitito sin terminar, pero lo vamos discutiendo entre todos, así se hace más dinámico. Vamos a usar alguno para ir leyendo acá. Bueno, la idea es que vayamos leyendo así ítem por ítem o más o menos, ¿sí? Por ahí para no hacerlo tan aburrido y que cada uno, ¿sí? Un participante de cada grupo vaya comentando qué pusieron, ¿sí? Pueden leerlo y después lo vamos por ahí comparando y debatiendo con nuestro sistema universitario, ¿sí? Vamos a arrancar con si hay universidades públicas y privadas y si hay en igual cantidad. Vamos a arrancar con Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese primer ítem en Estados Unidos? Nosotros somos Estados Unidos y en esa pregunta pusimos que sí hay universidades públicas y privadas, que en total son 5.000, y hay 2.000 universidades públicas y 3.000 privadas. Bien, entonces hay más privadas que públicas. Y aprovechamos y ya la podemos relacionar con la segunda, así por ahí que están bastante linkeadas, las vemos juntas. ¿Son todas aranceladas o hay algunas que son no aranceladas? Son todas aranceladas. Bien, entonces a pesar de que son públicas y privadas y que hay más privadas, son todas aranceladas, ¿sí? A diferencia de nuestro país, que tenemos universidades públicas que son no aranceladas, ¿sí? También aprovechamos y qué costos tienen las universidades en Estados Unidos. Ronda qué tipo de universidad te metas. Ponele Bien. un college, está en ronda unos $7.000, pero después ya se van a 35.000 más o menos anuales. Bien, perfecto. Decía algo de los ingresos anuales de los estadounidenses. Perdón, decía también que en las públicas era de 15.000 a 35.000 por año dólares y en las privadas de 30.000 a 80.000 dólares por año. Bien, a pesar entonces de las públicas, evidentemente deben tener algún tipo de ayuda o financiamiento del Estado, pero no es total, ¿no? Porque más o menos es la mitad de lo que valen, o muchísimo menos de lo que valen las públicas. Entonces, ¿no? Creo, no sé, me dirán ustedes que lo leyeron, pero evidencia de que hay algún tipo de ayuda del Estado a las públicas, pero que aún así los estudiantes tienen que pagar. ¿Decía algo de eso o no decía nada? Bueno, evidentemente no decía nada. A ver, España, ¿qué pasa con las universidades públicas y privadas? ¿Hay igual cantidad? En España hay de las dos, pero en mayoría son públicas
teniendo 50 públicas y 33 privadas. Bien. ¿Y cómo son los aranceles? ¿Las públicas son no aranceladas o son aranceladas? No, todas cobran arancel, que generalmente va de 5.000 a 13.000 euros por carrera. Bien, perfecto. Y no mencionaba algo de alguna distinción si era pública o privada, si era más cara o no. ¿Hacía alguna distinción de eso en el texto? ¿No se acuerdan? No, decía, hay una ley se llama Ley Orgánica de Reforma Universitaria, que dice que todas gozan de autonomía económica y financiera y deben disponer con los recursos suficientes para el desempeño de las funciones. Bien, perfecto. ¿Y Finlandia? ¿Qué pasa con las universidades ahí? ¿Son públicas? ¿Son privadas? ¿Qué cantidad hay? Pudimos ver que la mayoría son públicas, siendo 12 públicas y 2 privadas solamente, por lo que vi, y las públicas son sin aranceles. Bien, entonces en Finlandia pasa como en nuestro país. Sí. Bien, perfecto. ¿Y cómo son los aranceles de las universidades en Finlandia? En el caso de las privadas son menos del 3%. Pero los aranceles, ¿cuál es el costo de estudiar en una universidad privada? No sé si encontré esa parte. Capaz que no lo decía, ¿ah? Puede ser. Sí, por eso no sé si estaba el precio exacto. Bien. El resto de los chicos del grupo que le pueda dar una mano. Pueden ir leyendo el texto, chicos, sí, o sea, no pasa nada. El costo no lo pusimos. Bien, ¿estaba en el texto? ¿Alguno lo pudo leer? Va, yo no lo encontré, no sé. A ver. Bien, puede ser que no esté. Ah, ahí encontré. Habíamos puesto de que eran la mayoría gratuita y el 3% nada más era pago, pero no pusimos de cuánto. Bien, bueno, no importa. Bien. Entonces, el sistema de Finlandia es un poco más parecido a nuestro sistema universitario, ¿sí? Bueno, España comentó algo del presupuesto universitario, ¿sí? Dijo que todas las universidades tienen que disponer de sus propios recursos para poder solventarse, pero ¿qué pasa con Estados Unidos y con Finlandia? ¿Qué pasa con Estados Unidos en relación al presupuesto universitario? ¿Cómo se define? ¿Quién lo define? ¿Qué información tienen sobre eso? En Estados Unidos, en las universidades públicas dependen de los subsidios de los gobiernos estatales, Bien, que son cerca del 25% del presupuesto anual, perdón. Aunque se ha notado que el apoyo estatal ha disminuido. Por bien, eso han tenido que buscar apoyo privado últimamente. bien, perfecto. Como por ejemplo, Sí, como por ejemplo las cuotas o los apoyos gubernamentales, que sean federales, estatales o municipales, o apoyos privados. bien, Eso. perfecto. En Finlandia, En el caso de Finlandia, las universidades públicas están financiadas por el Estado y representa un 11% total del gasto del Estado. bien, perfecto. Entonces es el Estado el que les provee del financiamiento. Sí, Bien, perfecto. se distribuye de Eh, manera equitativa entre las instituciones. Bien, buenísimo. Eh, Bueno, ya pasamos por los tres. Bueno, ya vimos que el presupuesto en nuestro país se otorga a través del Estado Nacional y es el Estado Nacional que define cuánto se le otorga a cada una de las universidades, ¿sí? Y
cuánto es el presupuesto en total que se le asigna también al sistema universitario. Eso se define en el Estado Nacional y que, bueno, por ahí lo han escuchado un montón, es la problemática más actual y más cercana que hemos tenido en el último tiempo, el problema del financiamiento, ¿sí? Que el financiamiento por ahí no es acorde a los gastos y sí, por ahí a los gastos y a lo que deberían cobrar los salarios de los docentes, ¿sí? Entonces, por eso, por ahí muchos han escuchado, algunos capaz que están un poco más en tema, pero lo comento para los que no conocen o no se han enterado de por qué se sale a luchar y por qué se pide que el financiamiento sea otro del que por ahí el gobierno quiere otorgar, porque lo que está pasando es eso, ¿sí? No llegan a pagarse los salarios de los docentes. Llegan a pagarse, sí, pero no ha habido aumento de los salarios docentes. Han quedado muy estancados y sabemos que vivimos en un país con inflación y ya han quedado muy por debajo de la inflación los salarios de los docentes. Entonces, un poco lo que se reclama cuando se sale a reclamar a las calles, valga la redundancia, es eso, ¿sí? Que haya un aumento porque se está necesitando que los docentes puedan cobrar corresponde a las horas y al trabajo que hacen, ¿sí? No es más que eso. ¿Cómo son las formas de ingreso? A ver, vamos a arrancar por Finlandia, o bueno, España, que hace mucho que no comenta. España, ¿cómo es el sistema de ingreso ahí? Por lo que leímos, hay como que una especie de examen universal que se usa en la mayoría, que se llama selectividad. Pero también cada universidad tiene la libertad de usar otras modalidades de evaluación por universidad o por carrera. Bien, perfecto. ¿Y decía algo de los cupos en España? A ver si alguno de los compañeros ayuda a Guadalupe. ¿No, nadie? Creo que no, pero puedo estar errada. En España hay un sistema, ese sistema de selección, lo que hacen es un listado, ¿sí? Y ese listado tiene una cota, tiene un corte. Es decir, que hay una cierta cantidad de cupos que están relacionados a todo lo que se presenta en ese ingreso de selección, que no es solo un examen, sino son cartas de recomendación, es el currículum, son exámenes de idioma, un montón de cuestiones que llegan a un cierto promedio, ¿sí? Porque en realidad se saca un promedio. Y a partir de ese promedio es si entran o no a la universidad, e incluso ese promedio les dice si pueden o no estudiar la carrera universitaria que ellos quieren ingresar. Supongamos que quieren estudiar medicina y el promedio para poder entrar a medicina es de 8,50. Si vos te sacaste 8,49, no podés elegir para estudiar medicina, ¿sí? Y a su vez también eso está relacionado con la cantidad de ingresantes que puede haber. ¿Por qué? Porque año a año ese nivel de corte, ¿sí? Va cambiando. Y un año puede ser que entran los 100 primero, porque capaz que 50 sacaron 8,49. Entonces, bueno, ¿a dónde se hace ese corte? Bueno, hay un número estipulado en dónde se va haciendo ese corte. A diferencia de nuestro país, que vos, no importa el promedio que te saques, no importa qué nota te sacaste en el examen, vos podés estudiar la carrera que vos elijas, ¿sí? Por ejemplo, también puede pasar que vos, no sé, quieras entrar en España, ¿no? A estudiar medicina, no llegaste a cumplir con la cota con el nivel de corte, pero sí llegaste para otra carrera. Bueno, podés elegir otra carrera, pero por ahí no vas a poder elegir, no sé, por ejemplo, ingeniería en sistemas o las ingenierías son carreras junto con medicina que requieren valores de promedio bastante elevados, ¿sí? Porque por ahí son medio las que muchos estudiantes o muchos quieren hacer, y entonces ponen niveles de promedio bastante elevados, como para hacer una diferenciación de nuestro sistema universitario a la hora de ingresar. En Estados Unidos, ¿cómo es el sistema de ingreso? Varía mucho según las universidades, pero
dice que por lo general te piden, o sea, un montón de cosas, como te piden la solicitud de admisión, información personal, un examen que tiene opciones múltiples, calificaciones, miran tus calificaciones de la secundaria de los últimos 4 años, las actividades a los clubes que participaste, los premios que recibiste, etc. Si tuviste algún liderazgo. Te hacen hacer un proyecto académico de por qué vos querés ingresar a esa institución. Puede ser otro que sea uno personal sobre un tema de tu elección. Bueno, cartas de recomendación, te las pueden dar algunos profesores o algo, también las tienen en cuenta. Y en algunas universidades hasta piden cuál sería el dinero que tu familia podría aportar a la educación. Bien, un montón de cosas. Este medio por ahí de Estados Unidos es el que más conocemos por las series o las películas, que lo hemos visto, que quienes están en los últimos años se enloquecen por hacer un montón de actividades, por tener buenos promedios, porque todas esas cosas los va a llevar a que puedan tener más posibilidades de ingresar a una universidad, ¿sí? Y que fíjense que ya empieza desde los 4 últimos años o 3 últimos años de la secundaria, ¿sí? Que ya tienen que empezar a pensar en todas estas cuestiones para la universidad, ¿sí? Lo cual lo hace obviamente muy competitivo y también muy selectivo en el sentido de que probablemente quienes tengan una mayor o estén mejor económicamente puedan acceder a un montón más de actividades y que esto, como mencionó uno de los últimos ítems, que familias que puedan aportar más a la universidad van a tener más posibilidades de ingresar que quienes obviamente tienen que por ahí, como nos pasa acá, tener que, por cuestiones familiares, no sé, cuidar a hermanos o tener un montón de otras actividades que no les dejan hacer las famosas actividades extracurriculares, y lo cual disminuye las posibilidades de que ellos puedan ingresar a la universidad. Sí, eso lo pusimos también como una desventaja. Bien, Porque, bueno, buenísimo, porque también hay gente que no llega al promedio y no puede estudiar lo que quiere, como habías dicho vos, con lo tal cual, del otro país. tal cual. ¿Y en Finlandia qué pasa con el ingreso? Vimos que hay muchos métodos, pero se fijan sobre todo en el examen de ingreso y parecido a España en el examen nacional de bachiller, que es como el examen final de la educación secundaria. Exactamente. ¿Se acuerdan en Finlandia qué pasaba si no podían acceder a la universidad? ¿Qué otra opción les quedaba? Si, por ejemplo, no llegaban a cumplir, no recuerdo si era con el promedio o con alguna de las instancias, tenían otra opción que podían elegir como para estudiar después de la secundaria. ¿Alguno se acuerda que haya leído? Bueno, también pueden hacer carreras técnicas, ¿sí? Si no pueden ingresar a las universidades, hay carreras técnicas que son justamente tecnicaturas, carreras más cortas y que están disponibles para aquellos alumnos o estudiantes que no hayan logrado ingresar al sistema de Finlandia, lo cual también es muy competitivo a pesar de que veamos que es público. Tiene un gran nivel de competencia para poder ingresar a esas universidades, ¿sí? Vamos a pasar ahora a la siguiente, que es el sistema de becas. Los países que estuvieron trabajando, ¿tienen sistema de becas? ¿Cómo son esos sistemas de becas? ¿Los alumnos utilizan esas becas? Por ejemplo, Estados Unidos. Ese medio que lo conocemos también, lo mismo, ¿no? Por películas o series. Tienen becas muy limitadas, viviendas también, o sea, casi no hay ayuda económica por parte del Estado. Bien. ¿Y qué tipo de becas por ahí? Esto es bastante conocido, qué tipos de becas suelen dar en las poquitas que hay, pero ¿cuáles suelen dar? Las deportivas, por ejemplo. Exactamente, las deportivas, ¿sí? Son esas, las reconocemos por esto, ¿no? Por películas o series, por programas de televisión, que es una de las que por ahí más intentan acceder los estudiantes.
por becas deportivas. En España, Finlandia, hay becas, ¿cómo son? A ver, ¿alguien más que Guada y que Joaquín que pueda contarnos? Yo soy de España y tipo, sí hay becas y tipo las públicas y privadas dan cada una distintas. Ponerle las públicas incluyen becas como MEC, la MAESD y otras otorgadas por las comunidades autónomas. Y después por las privadas del Banco Santander también provienen de distintas fundaciones. ¿Y qué tipo de becas son? ¿Les ayudan a pagar los aranceles o son ayudas económicas, ayudas en el transporte? ¿Cómo son esas becas? Eso yo hoy lo estaba buscando para responderlo, pero no encontré mucho que decía tipo qué era que te daban las becas en el texto. Bien, perfecto, no hay problema. Em, Perdón. sí, En una parte dice que muchos estudiantes deciden quedarse en la comunidad autónoma a la que pertenecen para no sumar el gasto de residencia, pero bien, después no dice mucho más. bien, perfecto. Finlandia, pueden chicos acceder al documento y leer, sí, pero aunque sea que sea un poquito más dinámico y que participen otros, que no solamente sea Joaquín quien comente sobre Finlandia. ¿Nadie solo trabajó, Joaquín, en ese documento? Disculpame, profe, ¿qué preguntaste? Sobre becas en Finlandia. Ya te digo. Acá Pablo comenta que sí hay sistema de becas, se menciona que son para ciudadanos extranjeros y pueden aplicar a beneficios del gobierno como becas o incentivos económicos. ¿Eso, Pablo, es para Finlandia? Sí, bien, genial. O sea que no mencionaba nada de becas para otro tipo de beca. Bueno, ya sabemos que ellos no pagan aranceles. No había ningún otro tipo de beca para los estudiantes. Si no recuerdo mal, si no me estoy confundiendo, en Finlandia también lo que tenían es que, por ejemplo, ellos tienen todos los que es comedor y demás, que tampoco tienen que abonar, ¿sí? Son comedores que ellos simplemente se acercan y ya está. Entonces, por ejemplo, sería equivalente a lo que nosotros tenemos en las becas de comedor. Ellos tienen becas, lo podemos pensar, ¿no? Como una beca, todos para poder comer. Acá en por lo menos en nuestra universidad, hay estudiantes que pueden pedir y tienen becas para, por ejemplo, el comedor. Tiago dice, todos los alumnos reciben comida, transporte y material educativo gratis, ¿sí? Entonces, eso sí se puede pensar que es como un estilo de beca, ¿sí? A ver, ¿qué más nos queda? Podemos, a ver, porque nos queda poquito tiempo, por ahí podemos pasar a los positivos y negativos. Ay. Em, por ahí esta que me parece que sí es importante. ¿Han existido luchas estudiantiles en los países que leyeron?
España, Estados Unidos, Finlandia, no hubo luchas estudiantiles, solamente eso ha sucedido acá en Argentina. Sí, Guadalupe. En España nombraba que hubo un montón de luchas estudiantiles desde el 1852 hasta una de las últimas que fue en 2022 en defensa de la educación pública y los derechos de los estudiantes. Bien, buenísimo. O sea que ahí también se dan luchas para ahí incluso muy similares a las que se dan acá. A pesar de que, si nos ponemos a pensar, ellos tienen la universidad pública que es arancelada y aún así como que salen, ¿no?, a hacer luchas. Si no recuerdo mal, justamente lo que buscan es que los aranceles de las universidades públicas no sean tan elevados para los estudiantes, ¿sí? En Estados Unidos, ¿qué pasa con la lucha estudiantil? Hubo un par de luchas estudiantiles económicas y también sobre la aportación de armas. Bien, una problemática como bastante fuerte en Estados Unidos. ¿Y en Finlandia? ¿Decía algo de las luchas estudiantiles? No, nada, no decía nada de las luchas estudiantiles, no había información sobre eso en Finlandia. Dice que hubo por recorte de presupuesto. Bien. O sea que, si nos ponemos a pensar en el último tiempo, las luchas estudiantiles en los diferentes países, incluye el nuestro, han estado relacionadas con el presupuesto que se les otorga a las universidades, ¿sí? Así que no es tan alejado de lo que nos está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Bueno, pasemos si quieren, y esto lo abrimos bien a debate, que incluso si alguien más, aunque no haya sido su país, quiere mencionar qué escuchó y qué le pareció, de cosas positivas y negativas de cada uno de los sistemas universitarios. ¿Sí? Podemos arrancar por Estados Unidos. ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas ven en ese sistema universitario? En negativas pusimos, como te había dicho, de que es bastante más difícil ingresar y que hay algunos que, por ejemplo, le va una materia mal y les baja todo el promedio y no pueden estudiar lo que les gusta. Tal cual. ¿Y Eh, positivos vieron algo o no se les ocurrió? no llegamos, pero yo creo que algo positivo puede ser que si sos bueno en un deporte, puedes conseguir una beca. Tal cual, eso puede ser algo positivo. O también algo que por ahí, acá no lo pusimos porque por ahí les iba a llevar mucho tiempo, pero cuando hablamos de planes de estudios, es interesante la forma que tienen de atravesar la vida universitaria en ese sentido, en el plan de estudios Estados Unidos. Ellos tienen como primeros años común, ¿sí? Es decir, todas las carreras tienen las mismas materias y todos tienen que cursar esas mismas materias, ¿sí? Creo que son los 2 primeros años. Después, cada uno de los estudiantes puede elegir qué materia cursar, ¿sí? Por ejemplo, el abogado puede elegir qué materias de abogacía cursar y ya ir pensando en la orientación que quieran hacer, ¿sí? Si quieren hacer más judicial o quieren hacer más familiar, ellos pueden ir eligiendo después qué materias, lo cual a mí particularmente me parece positivo porque les permite los 2 primeros años de hacer todo troncal, ver todo lo mismo, poder ir formándote como persona y poder ir formando cuáles son tus intereses como futuro profesional. Entonces eso me parece que es algo positivo, ¿sí? Que cada uno puede ir eligiendo cómo quieren ir haciendo su carrera universitaria, cómo quieren ir armando su plan de estudios, ¿sí? Es algo que yo particularmente me parece que está bueno y que por ahí podríamos usarlo para repensar nuestros planes de estudio en las universidades argentinas. Bueno, después leemos los comentarios. Características positivas, Susana. Todos los niveles educativos son gratuitos, incluyendo universidades.
todos los alumnos reciben comida, transporte y material educativo, y las negativas, sí, perdón, estoy leyendo las de Finlandia. Las huelgas y protestas por los presupuestos de austeridad de gobierno y los recortes en la educación como los subsidios en un 25% y reducir becas. Ok, ven eso como cuestiones negativas. Bien. El sistema, bueno, de Finlandia es bastante parecido en el sentido que son públicas al nuestro, así que eso está bueno, es positivo. No sé si, bueno, no termino de entender muy bien el negativo, el de las huelgas, protestas, eso no termino de entender muy bien. Y bueno, porque entiendo que las protestas son por la reducción de los subsidios. Pero bueno, no sé si se referían a eso o no. Y España, ¿qué vieron de positivo y negativo? Como principal negativo pusimos el costo, porque, o sea, lo comparaban el costo de la universidad con los salarios, y era una relación muy desproporcional. Y además también decían la parte de becas que muchos estudiantes tienen que trabajar para solventar los gastos. Claro. ¿Y vieron algo También positivo? algo que por ahí no se mencionó, o por lo menos no recuerdo que se haya mencionado. En España, si vos repetís una materia, el costo se eleva. O sea que en lugar de otorgar ayudas para que vos puedas entender mejor los temas o demás, se eleva el costo. Eso puede ser algo negativo también. ¿Pero vieron algo positivo del sistema universitario de España? Algo que digan, che, esto estaría bueno repensarlo o usarlo para repensar nuestro sistema universitario. Pusimos como aspecto positivo que hay un gráfico que muestra que según el género, los estudiantes, o sea, la cantidad de estudiantes y la proporción siempre era bastante equitativa. Y eso lo pusimos como aspecto positivo, pero no sé si era algo como que del modelo en sí, pero también podríamos decir que no sé, a mí particularmente me parece algo bueno esto del examen de ingreso. Si bien capaz que por el resultado no puedes elegir una carrera, eso no está tan bueno, pero que haya un examen un poco más estricto a mí particularmente me parece bien. Claro, por ahí lo pensás un poco como una cuestión de nivel, no sé, me imagino yo, que entonces todos entran más o menos con el mismo nivel, de alguna manera, y que de ahí, bueno, pueden como ir más o menos todo a la par, capaz que, no sé, me imagino yo que por ahí lo ves desde ese sentido. Claro, sí, y que todos estén un poco más parejos para entrar, y nada, que puedan tener mejor su primer año. Bien, buenísimo. Bueno, un poco la idea de esta clase era esto, ¿sí? Poder generar un debate, que conozcamos cómo son otros sistemas universitarios de nuestro país, perdón, que hay en el mundo, porque por ahí pensamos que son todos como nuestro sistema universitario y no, sí, hay un montón que son algunas cosas similares, otras cosas diferentes. La gran mayoría de los, o muchos de los sistemas de educación superior son, como vimos, arancelados, ¿sí? Sí hay entidades públicas y privadas, pero a pesar de eso hay muchas que, a pesar de ser públicas, son aranceladas, lo cual eso nos lleva a pensar que tenemos un sistema de educación superior muy privilegiado, ¿sí? Que no solo que no nos cobran por estudiar, sino que es un sistema de educación que tiene buena calidad, ¿sí? Salen muy buenos profesionales, vimos que hay personas o estudiantes del extranjero que vienen a estudiar a nuestro país, que está muy relacionada así con la calidad de docentes y los profesionales que
egresan de las universidades, ¿sí? Entonces, me parece que es importante nosotros y ustedes como futuros estudiantes y como futuros profesionales, cuidar nuestro sistema universitario, pero también repensarlo, ¿sí? Ser un poco críticos. La idea de un universitario, de quienes atravesan la universidad, es poder comenzar a tener un pensamiento crítico y poder ser analíticos y ver qué cosas están buenas y qué cosas están por mejorar de nuestro sistema universitario, ¿sí? Hay un montón de cosas por mejorar, no es perfecto. Sí tenemos un montón de cosas que están buenísimas, pero hay un montón de otras cosas que necesitan mejorarse, ¿sí? Ya vimos cuáles son algunas de las problemáticas que tiene nuestro sistema universitario. Entonces, la idea era un poco eso, que ustedes puedan empezar a generar su propio pensamiento y su propia visión de cómo es nuestro sistema universitario. Por ahí hay gente que puede pensar que hay cosas más negativas que positivas de nuestro sistema universitario y está bien, ¿sí? Porque cada uno acá tiene la posibilidad de ser crítico y de analizarlo de la manera que cada uno considere, ¿sí? Nosotros lo que por ahí le damos es todo la parte teórica, ¿sí? De cómo es nuestro sistema universitario, de cómo se fue formando nuestro sistema universitario, que lo van a ver en Historia de la Universidad. Y también conocer un poco cómo son nuestros sistemas universitarios para ver y repensar qué cosas de esos podemos o se podrían implementar en nuestro sistema universitario, ¿sí? No sé si alguno quiere comentar algo para decir. Por ahí también comentar esto que ya lo habíamos mencionado al principio, pero no está mal volverlo a mencionar y que también se mencionó en el recorrido, que a pesar de que tenemos un sistema no arancelado, ¿sí? de universidad pública, llega muy poquito el porcentaje de población a poder acceder realmente a la universidad pública. Entonces, tenemos que cuidar ese privilegio que tenemos, que tienen hoy ustedes en día de estar ingresando a una universidad y que seguramente pronto van a ser estudiantes universitarios. Entonces, cuidar nuestro sistema universitario y también entender que hay algo que, yo siempre lo veo de esta manera, que hay algo que le tenemos que devolver a la sociedad y que me parece que en el sentido de que, bueno, la sociedad termina pagando nuestra carrera universitaria, ¿sí? Porque es así, entre todos, toda la población argentina, llevan a que nosotros podamos estudiar de manera gratuita y que en nuestros casos hayamos podido acceder a esto, a una carrera universitaria. Entonces, siempre estar dispuesto como profesional, una vez que se gradúen, de poder devolver de alguna manera, sea como se les ocurra, todo ese aporte que hizo la sociedad para que ustedes sean en un futuro los profesionales que van a ser, ¿sí? Y saber que están en un lugar de privilegio y que también por eso mismo hay que cuidar la universidad desde lo material también, ¿sí? Cuando se acerquen y utilicen los espacios, porque cuesta mucho mantener como está nuestra universidad, ¿sí? Ahora sí, si alguien quiere decir algo, alguien quiere comentar algo que quedó de algún otro país, lo pueden hacer, ¿sí? Algo que vi de Finlandia es que su documento los docentes ahí tienen mucho prestigio social. Bien, eso está bueno, sí. Que por ahí lo podemos pensar incluso en nuestro país en general, los docentes, no solo en la universidad pública, no sé si cumplen un rol tan privilegiado como pasa en Finlandia, ¿sí? Y creo que es algo que nos tenemos que replantear todos como sociedad, qué lugar ocupa el docente en nuestra sociedad. Está buenísimo el comentario que trajiste, Joaquín, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, si nadie tiene ningún comentario, si nadie tiene ninguna consulta, ya damos por finalizada la clase de hoy. Si alguno tiene alguna consulta y quiere quedarse, no hay problema, pero si no tiene ninguna consulta, ya son libres y gracias por estar presentes. Chao, gracias. Chao, adiós.
Chicos, ¿tienen alguna consulta?